Severo. ¿Cómo anda, Berito? Buenas tardes. Bueno, le hablo. ¿No se escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se está escuchando ahora, Vero? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? A ver, vamos. Sí, sucede. Es una alternativa porque, bueno, hay algo que está funcionando correctamente y genera estos problemas de audio que afectan básicamente la calidad de vivo, ¿no? Porque pierde mucho contenido cuando estás haciendo una devolución, hay problema de audio. Bueno, ¿cómo dice que les va? Espero que hayan venido con preguntillas. Como ya saben, utilizamos el método de dejar las preguntas o las participaciones en la cajita como para que sean más fáciles y no se pierdan en el transitar del chat, y todo el mundo quede más o menos contento de que por lo menos alguna respuesta se le dio en la medida de las posibilidades. ¿Cómo estás, Lucy? ¿Cómo estás, Coca? Ya hacía un par de semanas que no teníamos encuentro, ¿eh? Así que espero que dudas tengan, que preguntas hagan, o si no, que participen en la medida de lo posible. Como saben, esto no está libretado, no venimos con un tema elegido, a pesar de que a veces utilizamos algún disparador. ¿Cómo estás, Victoria? Ingrid, ¿todo bien? Pero bueno, nos encantan ustedes para ir tirando temita de conversación. Yo he venido leyendo y reflexionando sobre el tema de nuestra percepción y la influencia de nuestras creencias en la construcción de nuestra realidad. Cómo, cómo nosotros, a partir de lo que es nuestro mundo interior, vamos expulsando nuestro mundo o nuestra vida cotidiana, y cómo eso muchas veces nos deja atrapados, ¿no? O sea, cómo muchas veces esa expulsión que nosotros hacemos automática y que generamos nuestra cotidianidad en forma permanente, este, queda, queda limitada esa construcción, digamos, a la información que nos proporcionan nuestros sentidos, ¿no? O sea, cómo nosotros utilizamos nada más que y confiamos, ¿no? A pesar de tener muchas veces pruebas de que nuestros sentidos no son fiables, confiamos en ello para construir nuestra realidad, ¿no? Para dar por cierto
lo que estamos viviendo y lo utilizamos, digamos, en forma prácticamente como la única materia prima. Entonces me he puesto a reflexionar un poquito sobre eso, ¿no? ¿Por qué tenemos tanta tendencia a construir lo que nosotros llamamos realidad nada más que en base a la información que nos aportan nuestros sentidos, y tenemos esa desconfianza innata o tenemos esa dificultad para utilizar nuestros mundos invisibles para poder construir realidad? Eso me parece que es un tema absolutamente interesante, porque bueno, es lo que va determinando las formas automáticas a las cuales sigue reproduciendo en más o menos minutos. Bueno, acá tenemos, vamos a arrancar con una preguntita que nos hace Carolina, que dice: buenas noches, quisiera hacer una pregunta, porque escuché que alguien dijo que no se manifiesta con la emoción y es generalmente por la mente. Perdón, con la emoción, porque es generada por la mente, que se manifiesta con sentir espontáneo. ¿Es así? Yo no comparto eso. Es cierto que se manifiesta con el sentir. Lo que yo quizás, voy a hacer una libre interpretación, a lo que yo le disparo un poco es a la emocionalidad, ¿no? ¿Qué quiero decir con la emocionalidad? La emocionalidad es, por ejemplo, esas sensaciones o esas emociones que nos vienen en determinados momentos en los cuales, por ejemplo, estamos complicados, estamos en medio de una situación de crisis, y nos viene como un impulso de decir: voy a hacer esto y voy a sacarlo adelante, pero dura un ratito. Esa emocionalidad, desde esa emocionalidad sí comparto que no se manifiesta, porque en realidad obedece un impulso. El sentir es una situación, digamos, emocional mucho más profunda. Y cuando nosotros hablamos de sentir, hablamos del sentir orientado a que esa situación forma parte de tu vida, ¿no? O sea, que ya sos la persona que tenés eso. ¿Bien? Que es la diferencia que nosotros debemos de poner atención, que muchas veces se contradice con el sentir que en algún momento lo voy a tener, ¿no? O el sentir que ya va a llegar, o estoy seguro que ya llega, o que va a llegar en algún momento, ¿no? Entonces digo, lo suelto. No, ahí lo que estoy haciendo es quedarme parado en la etapa del deseo, ¿no? Estarme programando para ponerme en modo espera. En algún momento va a llegar. No, eso ya es parte de mi realidad, ¿no? No nos olvidemos que Neville siempre nos decía que exactamente, Ger, ¿cómo andás, Ger? ¿Todo bien? Neville nos decía que nosotros expulsamos lo que somos conscientes de ser. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en modo espera, yo no soy consciente de que eso que yo quiero esté en mi vida. Estoy en modo de ser consciente de que eso va a llegar. ¿Ah? Por consiguiente, me estoy subiendo a la ruedita del hámster esperando que eso llegue, ¿no? Y siempre voy a estar esperando. Hay una... ¿Ustedes se acuerdan del ejemplo que daba Neville, o la anécdota que contaba Neville cuando él quería darse de baja del ejército? Cuando él quería darse de baja del ejército, en el primer momento realiza la petición y la petición es rechazada. Si él hubiera estado en modo espera, aprobación de esa petición, él hubiera entrado en crisis en ese momento, porque ante una situación en la cual él tenía expectativa de darse de baja del ejército, esa situación es rechazada. En cambio, él estaba establecido en el estado de que él ya estaba en Nueva York.
O sea, él estaba integrando a su conciencia de ser que él ya no estaba ahí. Entonces no logró, digamos, el nivel de decepción o de defraudarse por ese rechazo. ¿Se entiende? Esa es una sutil diferencia, pero que es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros integramos a nuestra conciencia de ser aquellas situaciones que queremos manifestar, es cuando realmente nos ponemos en camino a manifestarlas. Si no estamos en modo deseo, si no estamos en modo espera, ¿no? Ger en alguno de los posts de estos días, que he leído así medio por arriba, lo establece muy claramente. Uno no puede estar imaginando que está en tránsito. Uno tiene que ser. Porque aparte es lo que nos sucede en forma cotidiana. Hay cosas que nosotros tenemos manifestadas en nuestra vida y no estamos, cuando pensamos sobre qué pensamos sobre esas cosas que se presentan en nuestra vida, no estamos en modo de espera. No estamos en modo, en algún momento se va a dar. No estamos en modo deseo. Son parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad. Y en general, todas esas situaciones transitan por nuestra conciencia de ser sin un ápice de cuestionamiento, sin un ápice de duda. Es más, vemos o podemos llegar a ver con ojos de incredulidad que alguien de afuera venga a cuestionarnos que eso no existe en nuestra vida. ¿Estás loco? ¿De qué estás hablando? ¿No? Caso muy concreto, pasa con el tema de los géneros, ¿no? Yo soy hombre. No tengo duda, ¿no? No me pongo a pensar, no hay un momento en mi existencia en el cual yo esté pensando si soy o no soy. Es parte de mi conciencia de ser. Y miraría en forma rara, por decirlo poco, que alguien viniera a cuestionar eso, porque es parte de mi conciencia de ser. Entonces mi cabeza en ningún momento tiene un cuestionamiento sobre eso, no duda. Es así. ¿No? Cuando tenemos ese grado de certeza, ese grado de fe sobre lo que nosotros queremos ver en nuestra vida, es que se produce la manifestación. No hay ninguna vuelta. Pero sí, desde ese punto de vista comparto en parte esa afirmación, ¿no? La emocionalidad es un sentimiento pasajero y en general son impulsos que tenemos pero que no perduran, ¿no? La mente se encarga de ser la correctora y de llevarnos nuevamente de donde venimos, ¿no? Que eso es bien interesante también, porque ¿por qué nos sucede todas las resistencias que tenemos? Que es parte del conocernos, ¿no? Buena parte de las resistencias que tenemos nos suceden porque la mente está diseñada para trabajar en un modo ahorro de energía. Por consiguiente, para la mente es mucho más eficiente en términos de ahorro de energía llevarnos a los lugares conocidos, llevarnos a la zona de confort, a la zona de tranquilidad, a la zona de seguridad, ¿ah? Y no estar articulando nuevas teorías o nuevas situaciones a pesar de que nosotros conscientemente las quieramos. Ustedes tienen que pensar que nuestro cerebro reptiliano, la amígdala más concretamente, es un órgano que ha evolucionado muy poco. Por consiguiente, sigue operando con el criterio, sigue operando con el criterio de decir lo desconocido es peligroso para nosotros, ¿no? En algún momento de la humanidad, lo desconocido implicaba realmente un peligro de vida, implicaba una amenaza a nuestra existencia. Hoy por hoy no, pero bueno, seguimos operando bajo ese régimen. Por eso muchas veces quedamos afincados, quedamos instalados en zonas de confort que son jodidas, que son de sufrimiento, que no nos gustan
pero no tenemos el impulso necesario para cambiarlo si no lo hacemos a partir de la voluntad, si no lo hacemos a partir de ser conscientes de esos mecanismos que operan en nosotros y con un impulso sostenido de perseverancia y disciplina poder meterle mano y cambiarlo. ¿Ah? Si no, estamos trabajando totalmente contracorriente. Por eso es importante entender cómo funcionamos y es importante conocernos para ir detectando esas cosas y traerlas al consciente. Muchas veces cuando no logramos movernos, cuando no logramos generar situaciones de cambio a pesar del deseo racional que tenemos, lo que terminamos haciendo es desde la mente racional generando una batería de frustraciones, decepciones, desilusiones que atentan, digamos, contra nuestro proceso. Bueno, eso implica todo un impacto anímico que posteriormente tenemos que revertir para comenzar nuevamente, ¿no? Pero ya comenzamos con una fe más mellada que la última vez, ¿no? Entonces, en la medida que uno se va conociendo y uno va entendiendo cómo funciona y que hay cosas que funcionan así porque la naturaleza está dada para que funcionen así, le puede quitar dramatismo y puede evitar que el impacto sobre la fe que provocan ese tipo de situaciones de desilusión y de no llegar a concretar cosas que queremos, sea tan importante y pueda retomar más fácilmente, ¿no? Porque esto es de persistencia. Esto es de persistencia. La misma persistencia que nosotros utilizamos cuando éramos bebés para empezar a caminar, ¿no? La diferencia está en que en aquel momento no teníamos una mente consciente, no teníamos una estructura cultural que nos dijera, no, vos no podés hacer eso. Entonces el niño empieza a caminar, se cae y no está pensando, uy, no voy a poder nunca, voy a tener 40 años y voy a estar gateando. No, no piensa eso. Se levanta e intenta de nuevo, se levanta e intenta de nuevo hasta que logra dominar esa habilidad. ¿Bien? Cuando no hay una mente racional que te está bombardeando de que no podés, es que logras. Cuando existe eso, lo que tenés que hacer es sobrepasar esa mente racional que te bombardea, ¿no? Con voluntad, con perseverancia y con disciplina. Es así, ese es el trabajo que tenemos. ¿Quedó más o menos claro eso? ¿Tenemos alguna preguntilla más? Claro. Siempre nos lleva a lo conocido de la mente. Porque es lo seguro. Porque la mente está diseñada para que nosotros, para asegurarnos la supervivencia. Entonces no va a andar haciendo locos inventos. Por eso se maneja siempre por los carriles de lo seguro. Lo interesante es saber que eso funciona así para poder generar las contramedidas, ¿no? Que vayan a nuestro favor, que vayan a favor de los procesos de manifestación que nosotros queremos implementar y lograr. Cuando uno no conoce esos mecanismos internos de funcionamiento, lo que termina sucediendo es que la mente te empieza a estructurar ese cuentito en el cual es muy difícil cambiar. Las creencias, ni le digo. A mí se me complica muchísimo cambiar. Todo el mundo cambia menos yo. Pero de chiquito. No existe eso, no existe. La ignorancia cobija que nuestra mente pueda armarnos toda esa cantidad de justificaciones y de excusas que implican que nosotros mismos saboteemos nuestros procesos de cambio y de manifestación. ¿Alguna otra preguntilla? ¿Algún comentario, duda? Vamos con otra. Bueno, Coca nos plantea, dice Pochis, dice, la ley establece tener claro el deseo, y si no lo tengo, ¿cómo puedo tomar una decisión? Bueno,
siempre es muy importante clarificar el deseo. Siempre. Tomar decisiones cuando el deseo no lo tenés claro es bastante complicado, porque justamente te falta eso, ¿no? Saber qué es lo que querés manifestar o qué es lo que querés hacer o ser. Como criterio más básico podrías tomar en cuenta lo que tenés claro que no querés, ¿no? Pero siempre es necesario y muy importante definir la claridad del objetivo, ¿no? La claridad del objetivo es lo que a vos te permite focalizar la energía. Pensemos, por ejemplo, en el ejemplo de una lupa, ¿no? Cuando uno pone la lupa al sol y la enfoca contra determinado objetivo, por ejemplo puede ser un papel, eso adquiere tal intensidad que lo enciende fuego, ¿no? Cuando vos no lo enfocás, difumina de forma distinta la luz, pero pierde su efectividad. Entonces, esa es la importancia, digamos, de la definición de los objetivos. Cuando vos tenés un objetivo claro, vos podés estructurar todas tus acciones y habilidades en base a ese objetivo. Cuando no, quedás disperso en el accionar sin rumbo, y muchas veces con la complicación de que hoy querés una cosa y mañana querés otra. Entonces es un devenir de distintos objetivos y de cambio permanente que no te ayuda en nada. Entonces es muy importante siempre, y sobre todo si tenés que tomar una decisión, que te esclarezcas en cuanto a lo que querés, ¿no? Porque aparte es una cosa que solo vos podés definir, ¿no? No hay forma de que alguien pueda influir sobre lo que vos tenés que definir como tu deseo. Es una construcción absolutamente propia. Bueno, Carolina nos plantea, dice, ¿cuánto tiempo toma cambiar una creencia y con qué método será más efectivo? La creencia toma cambiar el tiempo que vos te asignes a tu trabajo interno y a la intensidad del mismo. No hay una convención, digamos, en cuánto demoran las cosas. Siempre estaba vinculado, incluso en el tema de la manifestación, Neville mismo lo decía, ¿no? La intensidad del deseo ardiente implicará un proceso de manifestación más rápida que si tenés un deseo que no es tan intenso en tu interior. Siempre las modificaciones internas están supeditadas, digamos, no solo a la intensidad, sino al trabajo interno que nosotros hagamos. Hay gente que le resultará más fácil cambiar una creencia que otra, y en un plano más fácil que en otros, ¿no? Porque eso está muy vinculado, digamos, ustedes tienen que pensar que si bien quizás podemos decir que todos tenemos paquetes similares de creencias, esos paquetes a su vez tienen idiosincrasias muy distintas que están dadas por nuestro núcleo familiar, por las situaciones vividas en el momento que fueron implantadas las creencias. Hay todo un contexto que nos hace diferentes a cada uno de nosotros, y que a pesar de que sean creencias similares, se arraigan con distinta profundidad y con distinta fuerza. Por consiguiente, siempre el cambio de creencias es un trabajo de conocimiento interno.
el cambio de creencias empieza ya con la identificación de una creencia que vos no querés. ¿Por qué? Porque la identificación de una creencia que vos no querés te permite estar atenta a la expulsión de esa creencia en tu vida. ¿Bien? Te permite darte cuenta cuando vos estás reaccionando en automático en base a una creencia que ya no querés o que ya no crees, pero que aún está funcionando, y articular una respuesta distinta. Bien, entonces el cambio de creencia empieza ahí, cuando uno identifica, ¿no? Hay cosas que me eran funcionales y ya no. Que eso también es una cosa que está bien interesante de plantearnos, ¿no? Porque en general nos planteamos en términos binarios, ¿no? Creencias buenas y creencias malas. Y en realidad no existe eso. No existe eso. En realidad todas las creencias que nosotros tenemos fueron funcionales a nosotros en algún momento de nuestra vida. El tema central es que quizás esa creencia perdió vigencia para el estado de conciencia que tenemos ahora. Entonces ya no nos sirve más. Ya no funciona más como un freno que como un mecanismo que nos permita desarrollar nuestras actividades de forma efectiva y eficiente. Entonces, eso también, digamos, es una forma de trabajar con las creencias, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé, digamos, a tomar contacto con este camino espiritual, que se me fue armando la idea de que trabajar con las creencias era un tema dificilísimo porque había que acceder al subconsciente, al inconsciente, y que esto y que aquello. Y en realidad, después de leer y estudiar el tema y bucear por distintos lados, me fui dando cuenta que en realidad eso hace también a una creencia. Cuanto yo más fácil considere que es el trabajo que puedo realizar con mis creencias, más fácil me va a resultar. Bien. Y cuando yo entiendo que las creencias son pensamientos que sostengo en el tiempo y que yo les otorgo validez de verdad, me doy cuenta que las puedo empezar a elegir. Y eso a mí me da hacerme consciente de que tengo el poder de diseñar el cuerpo de creencias que quiero tener. Por consiguiente, desdramatizo aquello que me parecía imposible cambiar, empiezo a elegir con qué. Y cuando después avanzamos y estudiamos y nos damos cuenta, como hoy nos explican las neurociencias, ¿no? Que una creencia, que un hábito, ¿no? Porque las creencias también muchas veces son hábitos, son conductas habituales, son formas de sentir habituales, son formas de pensar habituales. Que una creencia, un hábito, una forma de sentir se estructura fisiológicamente en una red neuronal y que yo en la medida que dejo de usarla y que voy utilizando otra, si llego a tener la suficiente dedicación para no usarla, ella se rompe sola, me parece que es mucho más sencillo. ¿Bien? Entonces, siempre el trabajo con las creencias parte por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Parte por la identificación de las creencias, sobre todo las que quiero cambiar, y a partir de eso formular mi nueva creencia y empezar a fortalecer esa. ¿Cómo la fortalezco? Dándole atención, ¿no? Hablamos siempre que la atención es un elemento único. Yo no puedo tener atención en dos cosas al mismo tiempo. No puedo tener en mi cabeza dos pensamientos que sean opuestos al mismo tiempo. Le doy atención a uno o al otro. Entonces, cuando yo estoy en un cambio de creencias, lo que tengo que hacer es darle atención a la nueva creencia. La vieja creencia se va a debilitar por falta de uso. ¿Ah? Y tengo que tener cuidado, porque la mente, hasta que yo no fortalezca esta nueva creencia, me va a llevar a la vieja creencia. Entonces, cuando yo estoy atento y estoy centrado en el aquí y el ahora, lo que puedo darme cuenta es cuando la mente me arrastra hacia la vieja creencia, traerla
en base a voluntad a la nueva. ¿Bien? Y esa es la forma, digamos, de cambio de una creencia. No tiene mucha ciencia. El convencimiento que vos tengas, o que vos te formules, o que vos te generes sobre lo fácil o difícil que es lo que vos vas a terminar experimentando en tu trabajo con las creencias. No hay mucha vuelta. Por eso siempre es importante, siempre es importante manifestar que, o sea, que nuestra conversación interna sea de que las cosas nos salen con facilidad. Porque no tenemos motivo para decir que las cosas no nos salen con facilidad. Es el mismo esfuerzo pensar que nos salen con facilidad a pensar que es complicadísimo, que es dificilísimo. Entonces, como sabemos que estamos viviendo un mundo de limitaciones, ¿no? Y que está diseñado de esa forma, porque todas las cosas que nosotros vemos e incluso nuestros sentidos nos hablan de las limitaciones, lo que nosotros tenemos que hacer es, desde nuestro interior, hablar de un mundo de expansión continua, de facilidad, de abundancia, ¿no? Porque es la forma que nosotros tenemos de trascender, digamos, las limitaciones que nos vienen desde afuera por diseño. Bueno, así como le explicaba Adriana. No sé si te quedó claro, o si no, volvemos sobre el tema. Pero la forma de cambiar una creencia es sustituirla por otra. Nosotros no podemos intentar romper, por ejemplo, una red neuronal y no formar otra que la sustituya. Bien, siempre la mente te va a llevar a ese viejo hábito de pensamiento. Por eso es importante tener otro. Bien, para poder dedicar atención a esa y dejar que la otra se vaya desvaneciendo sola. Will, ¿tú pediste cámara o fue un dedazo mal metido? Hay muchos libros sobre el tema creencias. Está interesante que lean algunos. Primero porque van desmistificando un poco el tema de las creencias en cuanto a las dificultades del trabajo. Y siempre está interesante ir conociendo métodos de trabajo con el tema creencias que a determinada gente les ha funcionado. Esto es más o menos como las técnicas que nos planteaba Neville, ¿no? Neville nos planteaba una batería de técnicas, y bueno, y en base a tu idiosincrasia te vas sintiendo cómodos con una y con otras. Bien. ¿Querés plantear alguna pregunta, Will, entonces? Es que el tema, la magia, el tema siempre es así, siempre es por repetición, ¿no? Todo el cuerpo de creencias que nosotros tenemos es en general en base a un ejercicio de repetición. La diferencia está en que vos, para cambiar una creencia ahora, tenés que hacer un ejercicio consciente. Bien, entonces ahí es donde vos te das cuenta y te parece mucho el tema del ejercicio de repetición. Cuando vos desarrollaste una creencia, la desarrollaste en general por repetición, ¿no? Pero la desarrollaste de forma inconsciente. Entonces nunca te pareció un esfuerzo, era algo habitual que vos escucharas o que vos vivieras. Entonces, ahí está la diferencia. Por eso no nos debe asustar ni el tema de la repetición ni el tema del esfuerzo o de lo grande que pueda ser el trabajo. Todas estas cosas nosotros ya las hicimos.
Por eso tenemos, digo, o sea, no es que vinimos con un cuerpo de creencias de serie. No nacimos vacíos. ¿Bien? En el concurso de nuestra infancia fue que fuimos generando, digamos, todo un cuerpo de creencias de nuestra familia y adoptando otras adquiridas en otros contextos, como puede ser, por ejemplo, nuestros amigos, la escuela. El tema es que lo absorbimos tipo esponjita. Ahora cuando miramos, qué laburo. No, es lo mismo. Y bueno, en el tema creencias hay varios. Hay un libro que está, que está interesante, creo que se llama Jim Quick, el autor, que se llama Sin Límites el libro. Ese está interesante y está fácil. Que no solo va con el tema de creencia, va con el tema de creencias, pero habla mucho de cómo nosotros tenemos una concepción de nosotros mismos que está basada en la limitación, ¿no? Cómo nosotros a través de forzar nuestros límites mentales podemos convertirnos en mejores personas. Está muy interesante ese libro, muy interesante. Sobre todo de un gurí de un tipo que en realidad sufrió un accidente de chico en la escuela y que tuvo, digamos, un proceso de educación en el cual los propios maestros le decían que era un gurí roto, ¿no? O sea que si habrá tenido que realizar esfuerzo para superarse. Y hoy el tipo es uno de los tipos más reconocidos en cuanto a entrenamiento a nivel de cerebro, ¿no? Pone mucho foco en la atención y en la memoria, o sea, romper realmente los límites que nosotros nos planteamos a nivel mental. Ese está muy interesante y está muy fácil de leer. No, la materia está creada de pensamiento. La manifestación se provoca más rápido cuando está integrada la emoción. Pero la emoción, digamos, surge del pensamiento. Siempre hay un pensamiento atrás de la emoción y siempre atrás de una manifestación hubo originariamente un pensamiento. Ese es el orden, ¿no? Hay un circulito que habla Joy Dispenza que plantea: los pensamientos generan emociones, las emociones generan acciones, las acciones generan respuestas y esas respuestas refuerzan el pensamiento, ¿no? Ese es el círculo virtuoso o el círculo vicioso, depende de qué tan funcional sea a nuestra vida y nuestros objetivos, en el cual se desarrolla, digamos, nuestra vida, ¿no? Cuando vos tenés, que en psicología se llama la profecía autocumplida, ¿no? Cuando vos tenés el pensamiento de decir, vas a una entrevista de trabajo y decís, acá no me van a tomar, esto yo sé que no es para mí, ya vas con una emoción que genera acciones que, por ejemplo, pueden sabotear tu entrevista de trabajo y genera un resultado que no te toman y decís, yo sabía que no iba. Bueno, está. ¿Dónde nació? ¿Dónde nació eso? Nació en el pensamiento en el cual no tenías confianza, ¿no? Por eso es importante, digamos, entender que un buen puntal de todas nuestras manifestaciones es nuestro autoconcepto, es nuestra concepción de nosotros mismos, ¿no? Porque siempre estamos hablando de eso. Cada vez que nosotros hacemos una profecía a favor o en contra, siempre estamos hablando de lo que creemos que podemos hacer o no podemos hacer. Claro, claro. Pero no solo eso, sino hay que tener. Neville nos planteaba, las conversaciones internas son lo que generan, digamos, nuestra vida cotidiana, ¿no? A veces, o muchas veces, nos cuesta mucho entender
¿Por qué, por ejemplo, nosotros tenemos una situación en la cual queremos que alguien cambie, ¿no? Y no cambia? ¿Bien? Y ahí lo que no estamos viendo es que nosotros estamos mirando siempre hacia afuera y esperando que el otro cambie, pero nosotros no cambiamos nuestra conversación interna. Entonces, es como decir, yo quiero que Valeria cambie, que no venga más a hacer esas preguntas, pero estoy pensando, uy, hoy va a entrar Valeria y va a hacer la misma pregunta de siempre. Entonces, ¿qué va a hacer Valeria? ¿Puede cambiar Valeria? No, porque yo le estoy dando el rol de que Valeria venga a hacer esa pregunta. ¿Se entiende? Cuando yo cambie mi conversación interna, Valeria se va a manifestar de otra forma. ¿Bien? Entonces, por eso Neville nos decía, nada que cambiar sino a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cambiamos nuestra forma de ser, cambiamos nuestra forma de ver, cambiamos nuestra forma de pensar y de percibir, el mundo empieza a responder a esa nueva forma que nosotros estamos adquiriendo. No antes, ¿no? Nosotros, afincados, atornillados al viejo paradigma, lo que hacemos muchas veces es, pensamos 2 o 3 veces positivamente lo que queremos y empezamos a mirar por la ventana, a ver si cambió o no cambió. Pero en esencia no cambiamos nosotros. Entonces lo de afuera no va a cambiar. Por eso hablamos de, o decía Adriana, ¿cómo estás? Decía Neville, dejar morir al hombre viejo. Porque el hombre viejo es el que tenía esa conversación interna. Y es el que sostiene esta realidad que vos estás viendo. Si vos no cambiás la conversación interna, y para cambiar la conversación interna tenés que ser otro, ¿bien? Lo que termina sucediendo es que no cambias nada. Desde la mente racional generás algunos pensamientos o algunas tendencias de pensamiento y te empieza a comer la ansiedad porque no ves resultados afuera. Pero en realidad no cambiaste nada. No cambiaste nada de vos. Hola Eli, ¿cómo estás? Exacto. Volvemos al tema del espejo, ¿no? Que a mí es un tema que me gusta siempre poner porque me parece muy gráfico. Es como que, no voy a ponerlo en mi caso porque estoy medio pelado, pero es como que uno vaya y se pare enfrente del espejo y se vea despeinado, ¿no? Y empieza a pensar, en cualquier momento quedo peinado. Y empiezo a mirar el espejo a ver si el espejo está peinado o no. Hasta que yo no me peine, el espejo no me va a devolver una imagen en la cual esté peinado. Entonces no podemos esperar nunca la reacción del mundo antes que el cambio nuestro. Porque el mundo lo único que hace es dar testimonio. Neville decía, cuando usted tiene una asunción, asume un estado y ese estado no se ve reflejado en su realidad, no crea que es la realidad la que está mal. Es usted que no está asumiendo como tiene que asumir. El problema no está en la realidad, el problema está en usted. Porque la realidad siempre es un reflejo de lo que yo estoy, de lo que está sucediendo en mí internamente. No, vivo en Uruguay, del otro lado del charco. Exacto. Hay uno de los versículos de la Biblia dice, sean renovados por su mente, ¿no? Y es eso. Es justamente cambiar nuestra estructura mental, nuestra forma de pensar. No hay otro misterio. Lo que pasa es que ahí tenemos también un tema vinculado a nuestra personalidad, ¿no? Nosotros tenemos un grado de identificación muy grande con lo que somos, independientemente de que nos guste o no. Y el cambiar nos genera, sí, queda grabado siempre, Adriana. Y el cambiar nos genera
nos genera ese chuchito, ¿no? Esa, digamos, para el inconsciente es una forma de morir. Pero es necesario, no hay otra forma. No hay otra forma. ¿Cómo yo puedo articular otra realidad siendo la misma persona? Partiendo del mismo Roberto. No hay posibilidades. No hay posibilidades. ¿Por qué? Porque Neville nos dijo, toda la creación está terminada. Quiere decir que a este Roberto le corresponde un estado de conciencia que refleja determinada realidad. Si Roberto quiere vivir otra cosa, tiene que ser otro Roberto. Porque este Roberto tiene un paquete de actitudes, de pensamientos, de sentimientos, de percepciones que lo llevan a manifestar determinada realidad. Entonces, no hay forma de cambiar mi realidad afuera si el cambio no se genera adentro. Yo no puedo manifestar otra cosa que la que estoy manifestando hasta que no cambie. Cuando yo cambio, lo de afuera todo se mueve. Claro, claro. Will nos pone, dice, lo que experimentamos en nuestro día a día son los entrelazamientos de nuestros pensamientos y lo que asumimos. Es así. Neville nos planteaba, todo lo que nosotros estamos viendo hoy es pasado. ¿Por qué decía que es pasado? Porque es el reflejo de lo que nosotros hemos sembrado en el pasado. ¿Por qué el tema de la revisión? ¿Por qué el tema de generar o desactivar, por ejemplo, los anclajes emocionales? Porque a nosotros nos permite articular una nueva respuesta. ¿Y qué hacemos articulando una nueva respuesta? Reproducimos la dinámica de reproducción, cortamos la dinámica de reproducción en serie que traemos. ¿Bien? Entonces, el tema es que cuando yo articulo respuestas distintas, ¿no?, dejo de reproducir lo que venía reproduciendo. Si yo manifiesto en forma automática, sigo reproduciéndolo. Si yo me remito a lo que dice las neurociencias hoy, que nos hablan, ahora voy con eso, Valeria, que nos hablan de que nosotros tenemos entre 60 y 70.000 pensamientos diarios y que buena parte de ese porcentaje son los mismos que ayer, ¿por qué estoy esperando que algo suceda distinto mañana? Si yo armo una torta con los mismos ingredientes, ¿por qué voy a esperar que me salga un fainá? No es racional. No es racional. Cuando yo comienzo a entender que una forma de no seguir viviendo la misma realidad es empezar a accionar desde la intención, desde la voluntad, es cuando yo empiezo a romper los circuitos de reproducción automática de la realidad. En neurobiología nos dicen, cuando vayas, ¿no?, por ejemplo, todas estas recomendaciones y prácticas para, por ejemplo, prevenir el tema del Alzheimer, ¿no? Cuando vayas a tu trabajo, no lo hagas siempre por la misma ruta, manejá por rutas distintas, andá caminando por rutas distintas. ¿Por qué? Porque eso implica que el cerebro no puede trabajar en automático. Eso implica al cerebro un estado de atención que le permite estar en el aquí y ahora. ¿Ah? A las personas, por ejemplo, que conducen, les habrá pasado más de una vez salir de la casa, llegar al trabajo y no saber ni cómo llegaron, ni qué ruta hicieron, porque iban enfrascados en otra cosa. Estamos trabajando en automático. Nosotros tenemos
todo un día en el cual creemos que tenemos una vida consciente. ¿Ah? Cuando el 95% de las decisiones que tomamos en el día las toma el inconsciente. Pero nosotros tenemos la arrogancia de pensar que vivimos conscientemente, que tenemos un proceso de decisiones racionales que dirige nuestra vida. ¿Bien? Entonces, todo eso nosotros lo podemos contrarrestar. ¿Con qué? Con procesos de atención, con procesos de aquí y ahora, con procesos de entender que es necesario que nosotros cambiemos para poder sembrar otras cosas. Yo siembro maíz, cosecho maíz. Siembro rosas, cosecho rosas. No hay forma, no hay forma. Sí, sí, claro, claro, Alejandra. Es que es el precio que tenemos que pagar, digamos, en cuanto a sostener el esfuerzo hasta afianzar el nuevo paradigma. Cuando vos afianzas el nuevo paradigma, ¿no?, vas a empezar a trabajar, digamos, en una buena parte del día bajo las nuevas premisas de pensamiento, ¿no? Pero en ese momento que estás a caballo de los dos paradigmas, y es un esfuerzo, es un esfuerzo. Pero bueno, la recompensa es el cambio de calidad de vida. Sandrita, ¿cómo estás? La recompensa es el cambio de calidad de vida. Porque no hay, el viejo paradigma no te puede llevar a una mejor vida que la que tenés ahora. Es así de fácil. Es así de fácil. El viejo paradigma está agotado. Es una forma de comprender el mundo que está agotada, que te lleva a actitudes que ya no dan más resultados. ¿No? Entonces, hoy es un poco lo que hablábamos con el tema de hace un ratito, ¿no? Hoy tenemos, digamos, o la mente nos hace pensar como que todo es difícil, como que todo es un esfuerzo, como que todo es trabajoso, porque estamos asumiendo el cambio conscientemente. Y el cambio conscientemente implica niveles de vigilancia, niveles de atención sobre lo que estás pensando para no desbarrancarte. ¿Ah? Pero es necesario. Es necesario. Tenemos muchas veces actos que son muy nocivos con nosotros, que son de autoconcepto, de no querernos nada. ¿No? Y lo que hay que entender es que nosotros somos la única persona con la que vamos a convivir hasta el resto de nuestros días. Entonces, es lo único por lo que vale la pena generar un cambio sostenido en nuestra vida. Claro, bueno, está bien, está bien. Y vos sabés que alguna beta de eso compartimos. Pero el gran tema acá es entender que eso también existe porque es un reflejo nuestro. O sea, no hay nada que pueda suceder en nuestra vida que en definitiva de alguna forma no está reflejando parte de lo que somos nosotros internamente. El gran tema es cuando vos tenés una situación que te enerva, por ejemplo, a nivel internacional o mundial, es zafar del paradigma ese que decía hay que ir a trabajar afuera para lograr el cambio. ¿No? Ahí, en realidad, lo que hay que entender es que eso es un reflejo mío y que tengo que trabajar adentro para lograr ese cambio. No es más difícil ni es menos difícil que las otras situaciones que me pasan en mi cotidianidad. ¿No? Es asumir la responsabilidad directa de todo lo que pasa en mi mundo y que el único origen soy yo. Cuando yo asumo esa responsabilidad,
asumo responsabilidad, no culpa. Ojo al piojo, ¿no? Meternos en el camino de la culpa no nos sirve para nada. Asumo la responsabilidad, y lo puedo cambiar. No hay ningún drama, no hay ningún problema. El tema acá, lo más interesante, lo más lo más interesante para nosotros es entender y poder dominar los mecanismos de manifestación. Después los deseos son detalles. Son detalles. Vos dominando el mecanismo de manifestación, hoy tendrás este deseo y mañana capaz que te parece irrisorio y no existe más. Pero estás trabajando con la mente de Dios. Comprender cómo funciona, ya está, te pone del otro lado. Te pone en la vereda de enfrente. Claro, pero es esa interacción, ¿no? Porque Adrián nos pone, dice, tengo claro que es más miedo que otra cosa, pero dice, trabajo con tanta gente y clientes que todo el día me hablan de eso y a veces me encierro en la oficina. Dice, claro que soy yo con mi preocupación. Pero en realidad vos eso también podés tomarlo como un ejercicio, ¿no? Aunque sean situaciones con las cuales vos simpatices. Porque si vos empezás a hacer un proceso de autoobservación y de observación de lo que te pasa y cómo está vinculado a vos, vas a poder empezar a detectar los procesos de creencias que se dan en los demás, que son muchas veces compartidas y que se reflejan de lo que vos creés. Entonces, ahí es cuando vos podés desdramatizar, digamos, esa situación que no te genere ni angustia ni preocupación y darte cuenta que son procesos de creencia. Son procesos de creencia, nada más. Son, digamos, cuerpos de creencias que responden a estados de conciencia. Nada más que eso. Entonces, el cambio está siempre en uno. Y te lo dice un tipo que invirtió varias décadas de su vida en hacer el cambio afuera. Fracasé con total éxito. Fracasé con total éxito. El cambio siempre está en uno. Hay que trascender esa estructuración limitada. Si ustedes se ponen a observar, ¿no? Si juegan a pararse por fuera de su personaje carnal y entran a ver los distintos escenarios en los cuales interactúan, las charlas en las cuales interactúan con distintas personas, se van a dar cuenta que la construcción, ¿no?, de esas charlas siempre está basada en la limitación. Basta pararse enfrente a un periódico o a una televisión, ¿no? Siempre hablan de escasez, de carencia, de límite, ¿no? Hay un entorno cultural que se estructura siempre en base a la limitación, a lo que es posible o no es posible. Si vos quedás mirando ese entorno, que es muy hipnotizador, terminas pensando dentro de la limitación. Y el peligro de eso es llevar esa dinámica de limitación a tu proceso interno de imaginación. Porque vos generás tal dependencia o generás tal adicción a esos límites que terminás intentando imaginar, pero en un escenario de lo que es posible para vos o no es posible. Y ahí estás jodido. Porque ahí estás desnaturalizando el proceso de imaginación que nos planteaba Neville.
La imaginación es absolutamente sin límite. Exacto, exacto, Alejandra. Exacto. Y es en lo micro y en lo macro, ¿no? Yo puse el ejemplo de un periódico, una TV, porque de repente es más identificable, pero nos pasa a nivel de las relaciones interpersonales, ¿no? Esos niveles de dependencia micro, que nos generan pequeños conflictos que nos van estresando continuamente. No es un trabajito, no es un trabajito, Alejandro. Redefinite eso. Trabajo, busquen el significado de la palabra trabajo y empiecen a cambiar eso también, porque eso es una programación inconsciente que vamos generando. El origen de la palabra trabajo viene vinculado a un elemento de tortura de la Grecia, el tripalium creo que era, o algo similar se llamaba. Así que busquen esa, ¿no? Porque en general todo nos cuesta trabajo y lo asociamos a una cosa negativa. No, es una forma de vida. Es integrar una forma de vida. El gran tema es hacerlo, digamos, tomarlo como un beneficio para nuestra vida, ¿no? Cuando vos, por ejemplo, tenés una situación en la cual, yo qué sé, suponete, querés verte mejor y sentirte mejor, y vas a un gimnasio y lo tomás como una cosa que sabes que te va a hacer bien, que te va a hacer sentir mejor, no termina significando un esfuerzo. ¿Bien? Acá está en nosotros, digamos, cómo nosotros nos planteemos las rutinas de modificación de nuestro interior. Si los procesos de hacernos conscientes se convierten en un trabajo, en un esfuerzo, el trabajo nos habla de una cosa que es obligatoria, que ya la hacemos casi sin ganas, ¿no? Estamos obligados a hacerlo, no tenemos otra, ¿no? En cambio, cuando yo me planteo un objetivo en el cual quiero modificar pautas internas mías para poder acceder a niveles de manifestación mejores o a dominar los procesos de manifestación, ¿ah? Perfectamente lo puedo generar con un entusiasmo que no se equipara al tema trabajo. Bien, pero ¿de quién nace la programación con la cual lo voy a hacer? Siempre es mi responsabilidad. Por eso hay que ser muy cuidadoso en la forma que nos estamos hablando. Hay que ser muy cuidadoso en los diálogos que nosotros tenemos internamente, en la forma en la cual nos contamos las cosas. ¿Bien? Porque esa forma en la que nos contamos las cosas es la que determina muchas veces las capacidades que nosotros podemos desarrollar para lograrlas o no. Eso está muy estudiado, por ejemplo, a nivel de la PNL. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro que se plantea mucho en PNL, ¿no? Cuando dicen, yo me encuentro con un desafío y yo digo, no puedo hacer esto, ¿no? Ya le estoy generando al cerebro una limitación de la cual es muy difícil que el cerebro escape. Ahora, cuando yo eso mismo, el no puedo hacer esto, lo formulo en términos de pregunta, ¿no puedo hacer esto? Ya el cerebro le genera una apertura de desafío que le genera una actitud mucho más proactiva. Por consiguiente, se me abren una suerte de posibilidades que antes no veía, porque antes era una limitación. ¿Bien? Entonces, de ahí está el tema de la importancia de cómo nos hablamos, de cómo estamos pensando sobre las cosas que vivimos y sobre nosotros mismos. ¿Cuáles son las potencialidades, cuáles son las posibilidades que nos damos ante cada situación de desafío que nosotros podemos afrontar? Una situación la podemos ver como un problema
o la podemos ver como un desafío. Y eso cambia totalmente nuestro abordaje del tema. Por eso es muy importante. Y ahí tiene que haber, hay un tema de autopercepción, de autoconcepto, ¿no? Y hay que ver qué sentimientos y qué pensamientos generan que vos te veas en esa situación, con ese peso. ¿Qué pasa, ¿no? A nivel de emociones, a nivel de pensamientos, cuando vos bajás? ¿Qué se empieza a mover adentro tuyo que te lleva de nuevo a ese lado? ¿Se entiende? Las cosas no suceden porque sí. Siempre hay algo de nuestro inconsciente que está hablando. Entonces, cuando vos tenés un esfuerzo sostenido desde la voluntad, ¿no? Y lográs un avance y empezás a tener conductas que te llevan de nuevo al mismo lugar, habría que ver qué está vinculado con esa baja de peso. ¿Qué es lo que te lleva a sentir y a pensar el que te encuentres en la otra situación? ¿Se entiende? Y eso con la autoobservación. Eso con la autoobservación. Tenés que empezar a darte cuenta, a hacer un comparativo, digamos, de los dos estados, ¿no? O sea, de las formas de pensar y de sentir que tenés cuando estás en un peso y cuando estás en el otro. Empezar a ver las diferencias y empezar a ver sobre todo qué te dispara. Porque algo te dispara. No hay, digamos, forma que no se dispare algo que te lleve a volver al peso anterior. Siempre es un comparativo, ¿no? O sea, nosotros siempre cuando estamos en una situación y estamos intentando cambiar a otra y retrocedemos, siempre tenemos, digamos, un comparativo de sensaciones, de pensamientos y de emociones. El tema es darse cuenta, porque también, así como siempre tenemos eso, muchas veces sucede en forma muy automática. Entonces, si no estás atenta, si no estás pensando y si no estás auto-observándote, pasás de una situación a otra con absoluta naturalidad y normalidad, y muchas veces sin cuestionarte, ¿no? Y también, digamos, hay una estructura mental que empieza a buscar justificaciones afuera. Bien, entonces empezás a echarle la culpa a que bueno, que no, nunca te sirvieron las dietas, o que siempre fuiste así, o que no sé. Bien, pero todas esas justificaciones, digamos, tienen un nivel natural en nuestra mente y son lo suficientemente efectivas como para callar ese nivel de investigación que uno a veces tiene, ¿no? Entonces, bueno, volví al peso, ya está. Y no me preocupo más y vuelvo a mi rutina hasta que en algún momento me surge de nuevo la necesidad o las ganas de intentar una dieta nuevamente y volver a bajar. ¿Ya? Por eso es importante, digamos, el vínculo contigo misma, ¿no? El vínculo contigo misma en términos
de ser consciente de lo que está pasando con tus diálogos, de ser consciente de lo que está pasando con tus cadenas de pensamiento, ir descubriendo las creencias que... Y eso te das cuenta solo autoobservándote, siendo consciente de los estados emocionales, digamos, que tenés en los momentos que suceden las cosas. Siendo consciente si te llevan a un estado anterior, por ejemplo, si te remiten a situaciones que te desagradan y que por tanto sabotean ese proceso. Pero siempre es un vínculo que es con nosotros y no hay forma, digamos, no hay atajos para eso. O sea, es producto de conocerse, ¿ah? Y eso, a su vez, el conocerte te va a servir como insumo para muchas otras cosas, por fuera, digamos, del tema del peso, ¿no? O sea, vos en este proceso de autoobservarte y de conocerte, seguramente empieces a descubrir la punta de la madeja de otras creencias que de repente no sabías que estaban ahí, que están operando en tu vida. Por eso es tan importante, digamos, tener ese ida y vuelta con nosotros mismos. Claro, bueno, tendrías que ver, ¿no? Porque te hace sentir feliz en términos de la mente racional, pero algo dispara, ¿no? Que te lleva a un estado del cual venías. Hay alguna suerte como de vulnerabilidad que se presenta ahí, que a vos te hace sentir más cómoda o más protegida en este estado del cual venías. Porque si vos estás completamente feliz con un estado, con una silueta, ¿no? Estás absolutamente, digamos, congraciada, enamorada, aceptás totalmente tu cuerpo, no abandonás ese estado. ¿Se entiende? Entonces hay, digamos, una suerte siempre de trabajo del subconsciente o del inconsciente que nos lleva, digamos, a las situaciones en las cuales él evalúa que es de plena seguridad para vos. Bueno, excelente. Excelente. Espero que sea el comienzo de un buen trabajo interno. Ya, a pesar de que había dicho que no había que... de un buen recorrido interno, que te permita ir descubriendo cosas de vos. Porque, digamos, es lo más importante, ¿no? Ese camino hacia adentro que nos lleva a conectar con nosotros mismos, no con lo que nuestra mente nos dice que somos, ¿no? Porque en general nuestro autoconcepto está construido en base a las legitimaciones de afuera. Hay poco de nosotros, o poco de nuestra propia autoría en nuestro autoconcepto. Siempre terminamos, digamos, cediendo el poder a la legitimación externa, ¿no? Sea familiares, sea pareja, sea grupo de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, excelente, excelente. Me alegro tener al trío hoy. Pocas veces se había dado esta situación, o no sé si alguna. Pero entonces eso, ¿no? Hay muchas veces, nosotros tenemos, y eso es bueno también de ese proceso de mirar hacia adentro, porque empezamos a comprender, digamos, las diferencias que hay entre lo que nosotros consideramos sobre nosotros mismos y lo que nos pasa realmente. Por ejemplo, se ha dado la situación que muchas veces cuando yo planteo en los talleres de autoconcepto o en las sesiones,
el tema de decir, bueno, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo es tu relación contigo mismo? ¿No? Una relación bárbara. Yo me llevo bien conmigo mismo, ¿no? Pero resulta que de repente en un simple ejercicio de pararte enfrente de un espejo y ver qué nace en ese momento, te das cuenta que empiezan a aparecer cosas que antes no habías visto. Y que ese concepto racional, ¿no? O mental que uno tiene de que uno se acepta y que uno está todo bien con uno mismo, no es tan así. Empiezan a aparecer pequeñas fisuras que vos decís, uy, si empiezo a tirar de este hilito, ¿a dónde me lleva? En general, nosotros nos vendemos esa mentira de que está todo bien con nosotros. ¿Ah? Pero si está todo bien con nosotros, no tendríamos la vicisitud que tenemos en nuestra vida. En general, buena parte de las cosas que pasan en nuestra vida hablan de nuestro autoconcepto también. Entonces, cuando uno empieza ese proceso de mirar hacia adentro, empieza a desmistificar esos eslóganes que nos vende la mente en el cual está todo bien, ¿no? Y la basura siempre está afuera. Nosotros, genial estamos. Los que tienen problemas son los demás, todos lo sabemos. Es así. Juanita, ¿cómo estás? Entonces, ese proceso, esa mirada hacia adentro nos permite ir cerrando esa brecha, dándonos cuenta que lo que nos vende la mente, que está todo bien con nosotros, no siempre es tan así, y nos permite empezar a construir una relación con nosotros mismos sobre una base mucho más honesta. Nos permite entender que lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos no es tan dramático tampoco. No pasa nada. ¿Por qué? Porque yo vengo de un proceso de ignorancia. Yo no puedo reflejar otra cosa que mi proceso de socialización en el cual mi autoconcepto se construyó afuera. En el cual yo no era importante para el mundo. Mi opinión muchas veces no era relevante. Lo que el mundo dijera de mí sí era importante. Entonces, ese proceso de ignorancia nos generó distancia entre lo que somos y nuestro ser. ¿Bien? Cuando nosotros desmitificamos esa mentira que nos edulcora la mente, empezamos a acercarnos a nuestro ser y a darnos cuenta de que tenemos que dar vuelta a todo, que no nos sirve dejar ladrillo sobre ladrillo, que tenemos que construir nuestro autoconcepto sobre la soberanía de lo que nosotros pensamos y nada más. Que hay que tomar el aporte de los demás, que hay que tomar la consideración de los demás, perfecto. Pero una cosa es escuchar una opinión y otra cosa es escuchar cuando me legitiman. ¿Bien? Y estoy hablando acá, amigos, familia, pareja. No hay nadie que tenga derecho ni la soberanía para decidir lo que valés o lo que dejás de valer. Eso es una construcción interna. Y hay que tener bien en cuenta que esa construcción interna se va a terminar reflejando afuera, quieras o no quieras. Entonces, ¿por qué vas a tercerizar eso? Una locura. ¿Cómo estás, Mariela? ¿Todo bien? Una locura. Pero lo hacemos. Nos vamos poniendo las calcitas de chico y nos convertimos en prostitutas emocionales. Y vamos intentando complacer a todo el mundo.
Y al último que dejamos por complacer es a nosotros mismos. Y después nos preguntamos por qué estamos tan jodidos. Por lo menos para mí pasa por ahí. ¿Tenemos alguna otra preguntilla? Exacto, claro. Pero después eso está notoriamente reflejado, ¿no? Está notoriamente reflejado en la calidad de nuestros trabajos, en la calidad de nuestras parejas. Si nosotros no partimos de la base de querernos, de respetarnos, de amarnos, ¿por qué le pedimos eso al resto del mundo? ¿Con qué derecho le pedimos eso al resto del mundo? A ver, ¿qué habías puesto de la fe, Mariela? Valeria, creo que. Exacto. A ver. ¿Te animás a hacérmela de nuevo? Porque no, o sea, no la encuentro. Y no la quiero dejar tampoco ahí esperando. Está, bien, ya lo habías hecho. En realidad la fe está vinculada, o sea, o tiene que estar vinculada con el método, no en definitiva con la manifestación en particular. La fe es como un músculo, digamos. Cuando vos lo ejercitás, cuando vos lo pones en práctica, en la medida que vas logrando procesos de manifestación, vas fortaleciendo eso. Pero vas fortaleciendo ¿qué? ¿Tu fe en qué? ¿En que podés manifestar un determinado personaje en tu vida? No. Fortaleces la fe sobre el método, sobre tu capacidad creadora, sobre que sos el poder operante. Vas encontrando, o una forma de fortalecer la fe es ir siendo consciente del proceso, del momento que vos sembraste hasta el momento que cosechás. Y en el medio, después que cosechaste, empezás a mirar para atrás y ves el puente de incidentes. Entonces eso te va alimentando la fe en cuanto al método, en cuanto a tu capacidad, a tu poder, no en cuanto a la manifestación puntual, ¿no? Y el ejercicio de la fe es notoria su vinculación con lo que es nuestro proceso de manifestación. ¿Por qué? ¿Acorta los tiempos? Acorta los tiempos. ¿Por qué? Porque vos ya no dudás. Cuando vos tenés una fe desarrollada, ¿no? Ya lo decía Jesús, ¿no? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte que se pusiera del otro lado y lo haría, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que vos no permitís, no abrís la puerta a la duda. ¿Ah? Por consiguiente, no importa lo que esté pasando afuera, vos estás centradita en tu proceso de manifestación. Exacto.
Sí, sí. Pero no está, digamos, vinculado solo a tu fe, está vinculado a tu falta de dudas. Está vinculado a tu falta de dudas. Cuando vos no dudas de algo, va como pelotazo. ¿Ah? El gran tema cuando Neville decía, cierren la puerta de los sentidos, justamente para qué es, para que vos no te contamines de todas las evidencias que te va del mundo real, que eso no existe. ¿Ah? Entonces, el proceso de manifestación, el proceso de construcción de la realidad, es un proceso basado fundamentalmente en la fe. Es un postulado de fe. ¿Tá? Cuando uno tiene la disciplina, la capacidad y el poder de cerrar la puerta de los sentidos, lo que sucede es que vos focalizás toda tu certeza. ¿Bien? Por eso manifestás más rápido. No hay duda. Cuando vos no tenés duda, la manifestación es una vida. ¿Tenemos alguna preguntilla más? El gran tema para mí siempre está en tener esa disciplina, ¿no? De ejercer una dieta mental. Y una dieta mental, como yo la entiendo, es que uno sea absolutamente estricto con las cosas que deja entrar en su mente desde afuera, mantener una conversación recta y después al resto de las cosas cerrarle los sentidos. ¿Qué te importa lo que pase afuera? ¿No? Lo hablamos con el ejemplo de Neville hoy. Si Neville se hubiera estado preocupando, bueno, de hecho le pasó, ¿no? Él cuenta cuando se quiso casar por segunda vez, él cuenta que asumió su segundo matrimonio, pero que cayó siendo Neville, así que puede quedar para el resto de los mortales que lo intentamos seguir. Siendo Neville, cayó en el proceso de los cómo, ¿no? Y empezó en el cómo se iba a casar, cómo se iba a divorciar, cómo le iba a decir a su esposa que se iba a divorciar, si hacía años que no la veía, ¿no? Y él reconoce mismo que se olvidó de la ley, hasta que se dio cuenta y volvió a la ley, y volvió, digamos, básicamente al proceso de asumir que estaba casado con su otra pareja. Y el resto es historia conocida, ¿no? Pero ¿a qué nos lleva esto? A que cuando vos dejás entrar los estímulos de la realidad, ¿no? Eso que hablábamos al principio, ¿por qué le damos tanta pelota a una construcción que está basada en nuestros sentidos, que a su vez ya nos han demostrado que no son muy fiables, ¿no? Pero para nosotros es absolutamente indiscutible. Lo que pasa, pasa, es real, ¿no? Entonces, cuando vos te blindás de eso y afirmás tu estado y afirmás lo que vos estás asumiendo, se tiene que dar sí o sí. Pablo decía, la fe es locura. ¿Por qué? Porque es asumir estados de conciencia que los asumís en un mundo invisible y que se van a manifestar en un mundo visible. Nos vemos, Alejandra. Un beso. Cuídate. Entonces, el tema es ese.
Es blindarnos, digamos, de todos los mundos, de todos los estímulos que nos da el mundo, que nos dicen que eso que nosotros queremos o de la forma que queremos ser no es posible. Perseverancia, disciplina, voluntad. Difícil, nada. Perseverancia, disciplina, voluntad. Tienen que pensar que somos muy disciplinados nosotros. Si estamos constantemente sosteniendo conversaciones internas que van en contra de nosotros, eso se hace por disciplina. Si existe para un lado, existe para el otro. No hay que inventar nada. Somos manifestadores profesionales. Lo único que hay que hacer es darle un sentido, una dirección que esté vinculada con lo que nosotros queremos, nada más. Por eso es siempre interesante y bueno irse hacia adentro, porque toda la información, todos los estados, todo está dentro de nosotros. Bueno, muchas gracias, Valeria. Bueno, fuera que me expusiera hora y media y no se entendía lo que dijera, ¿no? Bueno, fuera. Tiene alguna... Gracias a ustedes por estar, ¿no? Porque, digo, en definitiva, tanto la gente que participa de los vivos muchas veces viene a exponer sus situaciones particulares, a exponerlas ante todos y para que todos les metamos cabeza. Uno intenta ayudar desde lo que puede o desde lo que sabe, conoce y se le ocurre, y muchas veces no se me ocurre a mí, ¿no? Muchas veces son situaciones, digamos, que uno interpreta, vaya a saber de qué forma, ¿no? Pero sobre todo, digamos, a toda la gente que participa y a toda la gente que ve después, posteriormente, los videos, ¿no? La idea es justamente eso, que entre todos podamos construir formas de pensar y formas de entender esto, que nos ayuden a ese camino interno, a ese camino que nos lleva digamos, a ese proceso de manifestación. ¿Ah? Acá lo que hay que encontrar es cómo hacer la misma recetita siempre y que nos dé el mismo resultado. O sea, manifestar, manifestar y manifestar. Direccionándolo, ¿no? Porque manifestamos permanentemente. El tema es encontrar la forma de direccionarlo a nuestro antojo. Y esto no es otra cosa que ensayo y error. Así que cero vergüenza, cero culpa, cero complejo, cero drama, mucha responsabilidad y disciplina y perseverancia. No hay... Bueno, me alegro, Adriana. No hay ciencia en esto. Cuando lo hacemos desde un punto de vista consciente, a veces nos parece que es mucho más trabajoso, ¿no? Y cuando tenemos que ejercer la voluntad, es como que nos cuesta más. Pero las recompensas son infinitas. Las recompensas son infinitas. Pasar de situaciones en las cuales uno sufre emocionalmente, se siente frustrado porque no alcanza a consolidar estados o situaciones con personas o con circunstancias, a pasar a tener la vida que uno quiere, no se compara. No se compara. Entonces, hay que dejarse de esa complacencia que tenemos, ¿no? De sobarnos al lomo y decir, esto es muy difícil. Tranquilo, sentate a mirar Netflix, tranquilo. Y dedicarnos un poquito más. Porque después, cuando tengamos ese estado, decir, qué bien invertido que tuvo ese tiempo. Y este proceso de inversión que nosotros hacemos es acumulativo. O sea, no es una cosa que vos inviertas y digas, bueno, conseguí la casa, pero después para el resto no me sirve para nada. No. Son cambios sustanciales que generan hábitos que te llevan a ser una persona mejor y una persona con una mayor comprensión de tu vida y del mundo.
una mayor y una mejor comprensión. Por consiguiente es ganancia por todos lados. Entonces lo único que tenemos que vencer es, como dice la cábala, el oponente, ¿no? Que está diciendo, sentate a mirar Netflix, dejate joder, ¿qué vas a estar en el vivo? No jodas. Andá a tomar una cervecita por ahí. Zafando de eso, estamos del otro lado. ¿Tenemos alguna pregunta más, gente linda? Si no, vamos liquidando por acá. Ya llevamos horita y media pasadas de vivo. Vamos a arrancar ayer hice un intento de vivo en el canal de Telegram. Que tuvo algunos inconvenientes y algunas ausencias también, poca gente. Pero bueno, para el jueves que viene vamos a intentarlo hacer nuevamente. Estoy viendo la posibilidad de armar una serie de Robertitos multiplicados, digamos, ¿no? De hacer el miércoles los vivos en los audiochats en Telegram, el jueves el vivo en Instagram, y los viernes voy a ver si puedo hacer una serie de vivos en YouTube, con algunas entrevistas, con algunos temas que me tienen interesado y que me gustaría compartirlos con gente que sabe del tema, y uno que chapucea siempre ahí. Así que bueno, vamos a intentar armar esa cronología de Telegram. Yo tengo un canal en Telegram donde comparto algunos posts, algunos libros y ocasionalmente alguna película, y hay una posibilidad de hacer un streaming en Telegram que es digamos como un vivo, pero que básicamente es con audio, ¿no? O sea, se puede hacer con cámara también, pero se lo hace con audio para que quede más liviana la grabación. Y la idea es eso, ¿no? Que la gente que participa del canal pueda tener la posibilidad de participar a nivel de audio, hacer comentarios. O sea, podemos partir de una base así media improvisada como la que se dan en los vivos acá en Instagram, o partir, si ustedes quieren o les convence más, de preparar un disparador sobre un tema específico y darle ese tema específico. Eso estoy abierto a que sean cualquiera de las dos modalidades. Y la idea es esa, ¿no? Aumentar un poco el contacto y tener, digamos, esas tres posibilidades de vernos en la semana. Así que bueno, espero que no se empachen, y pueden ser selectivos, ¿no? No necesariamente tienen que participar en todos los ámbitos, pero siempre es un gusto compartir con ustedes y bueno, tener la posibilidad de intercambiar y construir entre todos una mirada sobre el tema de la ley y sobre distintas cosillas que nos preocupan o nos motivan a dar nuestra opinión. Y paralelamente, ya les comento, porque es una cosa que seguramente haga mañana, voy a abrir el canal de Telegram. Cuando vos haces un canal público te da la posibilidad de abrir un canal paralelo en el cual se puedan realizar comentarios y aportes de ustedes, o sea que ustedes puedan publicar. Así que seguramente mañana abra ese canal paralelo en el cual los que quieran participar participan, y ahí van a poder realizar comentarios sobre los posteos que yo hago, o agregar cosas que a ustedes les interese o cosas que quieran que se traten tanto en el canal como en los vivos. Así que bueno, vamos, la idea es, digamos, dinamizar un poquito la interacción entre nosotros, para que no sea siempre un verticalazo que venga yo con lo que a mí se me ocurre, y que sea, digamos, una situación más de ida y vuelta. Bueno, muchas gracias, Adriana. Pero bueno, se me había ocurrido eso. Estoy dándole un poquito más de pelota al canal de YouTube también, subiendo conferencias,
que en principio las empecé a hacer con inteligencia artificial y ahora empecé a probar algunas leídas con mi propia voz, a ver qué tal resultan, a ver si les queda más cómodo o no. Así que bueno, vamos incrementando un poco el material y vamos intentando dinamizar un poquito más la comunidad que tenemos, también como para estar un poco más a tiro, ¿no? Para que sepan que digamos que bueno, que en la medida que uno ha tomado la decisión de expandir y de exponer estas ideas, también está en la vuelta en los momentos en los cuales se pueda necesitar. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta más, chicas y chicos, nos estamos retirando hasta el jueves que viene o hasta el miércoles en el canal de Telegram. ¿Les parece? Sin preguntas, nos fuimos. Se los quiere, cuídense mucho. Nos vemos.